Pasamos a ver el ejercicio número 3. En este caso se nos da una ficha de recogida de datos y vamos a ver cuáles son las entidades y atributos que pueden aparecer en esa ficha. Este sería el enunciado. Imaginemos que una empresa de gas quiere gestionar la lectura de los contadores de sus clientes a través de una ficha de recogida de información mensual. La ficha puede ser parecida a la siguiente. Esta ficha está obtenida de una lectura real. Vemos lectura de contador, tarjeta por ausencia de la visita del lector. Es importante que nos vayamos fijando en lo que es información real para almacenar y lo que es información para el cliente. Vamos a discriminar este contenido. Esto que está aquí sería información para el cliente. Todo esto que se viene aquí abajo también sería información para el cliente. Por lo tanto, esa información se nos muestra. No sería información para recogida y almacenamiento en nuestra base de datos. Ese punto es importante tenerlo diferenciado. Pasamos a ver posibles entidades que podemos encontrar. Por ejemplo, tenemos nombre, apellidos, dirección y población. Esa información se refiere al cliente. Por lo tanto, podemos ver que debe de existir una entidad, podría ser cliente, en la cual atributos de esa entidad podrían ser el nombre, dirección, apellidos y población. Por lo tanto, una posible entidad sería clientes. Según el ejercicio, vamos a ver qué atributos podemos encontrar. Podríamos encontrar un atributo denominado nombre. Nos permite recoger información de ese cliente, de ese nombre. Apellidos, dirección y población. Esa sería información del cliente. Atributos que formarían parte de la entidad cliente. Aquí mostramos gráficamente la entidad y los posibles atributos. Atributo nombre, apellido, dirección y población. Bien, pasamos a ver y observar más entidades que encontremos en la ficha de recogida. Tenemos, por otra parte, contadores. Esos contadores tienen un número. Hay que discriminar si esos contadores formarían una entidad o no. Vamos a intentar deducirlo. Imaginemos que una empresa, una persona, tiene 3 viviendas. Por lo tanto, tendría asociadas 3 contadores. Por lo tanto, contador tendría información de la misma persona y tendría varias tablas, varias entradas en esas tablas. Porque la persona, por ejemplo, con DNI 1 tendría contador A, contador B y contador C. 3 contadores. Por lo tanto, deberíamos tener una tabla contador que nos guarde la información de los contadores. Por lo tanto, la entidad contador sí sería necesaria en este ejercicio. Vamos a crear, por lo tanto, una entidad contador. Tendríamos creada nuestra entidad. Aquí la representaríamos gráficamente. Pasamos a ver ahora los atributos que formarían parte de esa entidad contador. Si nos damos cuenta,
tenemos por lo tanto un número de contador, el cual nos tendremos que meter aquí esa información de ese número. Ese sería el atributo principal que tendría nuestra entidad contador. Pasamos a representarlo gráficamente. En este caso nuestro atributo sería nContador. Volvemos al ejercicio. Vamos a ver ahora la información sobre las lecturas. Necesitamos tener una lectura y una fecha, que deben de ir íntimamente relacionadas. Por lo tanto, podríamos crear una entidad denominada lecturas. Esa entidad lecturas tendría su atributo lectura y su atributo fecha, de tal manera que correspondería a una cantidad en metros cúbicos de una fecha concreta. Se nos ha indicado que sería mensual. Pasemos a ver gráficamente esa entidad. Ahí estaría representada nuestra entidad lecturas. Habíamos dicho que debería de tener una lectura como atributo y una fecha. Pasamos a representarlos gráficamente. Así quedaría representada nuestra entidad con sus atributos. Tenemos, por lo tanto, haciendo un resumen, tres entidades. La entidad clientes, con nombre, apellidos, dirección, población. La entidad contador o contadores. Que almacena información sobre los contadores con su número de contador como atributo. Y la entidad lecturas, con lectura y fecha como atributo. Por lo tanto, toda la información que debemos recoger en esa ficha ya está distribuida por entidades y por atributos. Pasamos ahora a intentar descubrir las claves primarias para cada entidad. En el caso de la entidad clientes, ¿qué atributo o conjunto de atributos podrían formar parte de la clave primaria? O sea, que podían identificar únicamente a cada individuo, o en este caso a cada cliente. Si yo combino y cojo el nombre, puede haber varios nombres de clientes que se repitan, por lo tanto no sería un registro único. Si yo cojo nombre y apellidos, puede dar la casualidad de que existan dos o más personas que se llamen exactamente igual. Por lo tanto, lo más conveniente es insertar un atributo nuevo, por ejemplo, el DNI. Ese DNI debería ser introducido con todos los datos en el alta del gas de cada persona y únicamente en la lectura se podría omitir. ¿Por qué se podría omitir en la lectura este atributo DNI? Pues muy fácil, porque no existe en un mismo domicilio dos personas que sean titulares de la cuenta del gas y que se llamen exactamente igual. Solamente puede haber un titular por domicilio. Bien. Ya tenemos todos los atributos de la entidad clientes.
Más adelante marcaremos su clave principal. Aquí tendríamos la información de contadores con sus atributos y aquí tendríamos la información de las lecturas con sus atributos. Pasamos a resolver el punto número 2. Vemos los tipos de datos de una manera general que podemos aplicar a nuestros atributos: entero, decimal, texto, fecha, hora, moneda. Empecemos con la entidad clientes. Como vemos, los tipos de datos de la entidad clientes serían DNI de tipo entero, nombre, tipo texto. Como vemos, los tipos de datos para la entidad cliente de sus atributos podían ser los siguientes: DNI de tipo texto 10, nombre de tipo texto 30, apellidos texto 60, aquí estarían incluidos los dos apellidos. Dirección texto 60, aquí estaría incluida la calle, la localidad. Pasamos a ver los tipos de datos de la entidad de los atributos de la entidad clientes. DNI sería de tipo texto 10, nombre de tipo texto 30, apellidos estarían incluidos los dos apellidos, de tipo texto 60, dirección se estaría incluida la calle, el piso, etcétera, de tipo texto 60, población de tipo texto 30. Tipo de datos para los atributos de la entidad contadores. N contador sería un tipo de dato entero. Y tipo de datos para la entidad lecturas. Tendríamos por un lado para el atributo lectura, tipo de dato entero. Para la fecha sería el tipo de dato fecha. Pasamos a la solución número 3, que sería obtener las claves primarias de cada entidad. Habíamos discriminado y habíamos deducido anteriormente que la clave para la entidad clientes, la clave primaria sería DNI. Nos identificaría de una manera unívoca a un cliente de cada tabla, a un cliente de esta tabla, a cada cliente de esta tabla. Bien. Para los contadores, la clave primaria podría ser el número de contador. Identifica de una manera única a cada contador, que sería cada registro de esta tabla. Con la entidad lecturas nos encontramos un problema a la hora de identificar la clave primaria. Si yo utilizo la clave lectura como el atributo lectura como clave primaria, puede haber varios contadores que tengan la misma lectura. Por lo tanto, ese no me podría valer como clave principal o primaria. Si yo utilizo la fecha, el atributo fecha, existen en el mismo día varias entradas en esa tabla, porque esa fecha coincide para varios contadores. Tampoco me valdría. Si yo utilizo la combinación de ambas, lectura con fecha, puede coincidir que en una misma fecha, por ejemplo el 25 del 10 del 2009, haya coincidido contadores que tengan la misma lectura, por lo tanto se repetiría. No me valdría como clave primaria. ¿Qué sería conveniente en este caso? Crear un identificador único, un atributo que nos va a identificar cada entrada. Por ejemplo, puedo crear el atributo ID lectura y cada entrada que yo crea en esa tabla voy a ir nombrándolo con un número, por ejemplo ID1, una lectura y una fecha, ID2,
otra lectura diferente y otra fecha. Y de 3, otra lectura y otra fecha. Con esto tendríamos resuelto la clave principal, ya que esa clave principal no se repetiría por ser única. Por lo tanto, debemos de crear el atributo id lectura. Pasamos al diagrama donde estamos representando gráficamente la entidad lectura con sus atributos para verlo. Ahora sí tendríamos el identificador id lectura como atributo de lecturas y sería a su vez clave principal o clave primaria. Aquí vemos cómo hemos creado el atributo id lectura de tipo entero, que sería nuestra clave primaria. Con esto ya daríamos por terminado el ejercicio.